Bueno, muchas gracias, Bea. En un ratito nos volvemos a encontrar con el móvil y contigo. Ahora vamos con mucho gusto a recibir al presidente de la Alianza de Pacientes Uruguay, al psicólogo y psicoterapeuta Agustín Menéndez. ¿Qué tal, Agustín? Un placer tenerlo en la mañana de Arriba Gente. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo diría que esta nota bien la podríamos titular con una frase que hemos escuchado, que hemos en forma permanente reiterado con respecto al tema de que, bueno, de alguna forma se ha dicho que el paciente, al paciente se lo ubica como centro del sistema de salud. La pandemia nos ha traído tremendos dolores de cabeza a todo nivel y obviamente en el sistema de salud eso se ha notado y se ha notado mucho. Y aquí debemos decirlo en particular en Arriba Gente, por el tipo de público que nosotros tenemos en este horario de la mañana, las quejas a nivel de los pacientes han sido de todo tipo y color. Prácticamente que nos han obligado, en el buen sentido de la palabra, a tratar una y otra vez con las autoridades el tema de cómo estamos ubicando al paciente en medio de esta pandemia. Desde las consabidas situaciones de la no presencialidad, las tardanzas en la posibilidad de atenderse con el médico tratante, ni que hablar lo que sucedió a nivel del atraso que tenemos en el tema de cirugías, en fin. ¿Cuál es la visión que se tiene desde la asociación de lo que ha sucedido y del momento en el que nos encontramos ahora con respecto a los pacientes en el Uruguay? Bueno, justamente esta pandemia, esta crisis global que ha impactado a todo nivel, ha puesto sobre la mesa la necesidad de la transformación del sistema. Nosotros siempre decimos que es como una marea baja que ha dejado al descubierto un montón de obstáculos que estaban, que muchas veces los veníamos sorteando a los ponchazos, pero ahora están arriba de la mesa y tenemos por delante cómo convertir en un mayor hecho que el paciente sea el centro del sistema. Hoy es un bonito eslogan, hay muchos impulsos, muchos proyectos, muchas iniciativas, pero todavía no es una realidad que el paciente sea el centro del sistema. Esto también enmarcado en el cambio cultural de estos últimos 20, 30 años, que así como la salud ha sido hospital céntrica o médico céntrica, el viraje o estamos yendo hacia que el paciente sea el centro del sistema. El paciente, todo gira en torno a cómo servir más y mejor al paciente. Menéndez, ¿cuáles son los mayores problemas que han detectado? Porque me imagino que son muchísimos. Humberto enumeraba algunos de ellos, el acceso a determinados estudios, la consulta médica presencial. ¿Qué es lo que mayormente han detectado? Y bueno, el sistema no estaba del todo preparado para pasar de la presencialidad, de lo que implica el cara a cara, esta demanda de los pacientes de que, bueno, el médico que me mire, que me toque, que me atienda, y el viraje hacia un tema de atención telefónica, una telemedicina que una llamada de WhatsApp no es telemedicina. Entonces son desafíos que se están presentando y la gente, y bueno, ni que hablar de la soledad, de lo que ha implicado a nivel de la salud mental, toda esta situación tan crítica que estamos viviendo y que, bueno, todo indica que vamos a volver a no sabemos si viejo, la nueva normalidad, pero volver a... Sí. Combinada, creo yo. Una combinada, exacto, sí. Lo que ha habido en los últimos años, y cuando digo en los últimos años es desde la aparición de la primera de las emergencias médicas, como un corrimiento por una necesidad de los pacientes de obtener por lo menos la visita médica, el consejo médico, ya que el prestador de salud de repente no se lo da hasta dentro de determinado tiempo y el médico de la emergencia médica se ha transformado tanto a nivel telefónico como en la personalización del encuentro con el paciente, en quien por lo menos lleva esa voz de tranquilidad de yo he escuchado mucho esto, por lo menos me vio un médico. Y eso sucede ya no solo por la sobrecarga que ha generado la pandemia y el COVID, sino empezó a suceder como de un corrimiento del paciente hacia la procura de ese médico que llega a domicilio. Sin embargo, la pandemia trajo una sobresaturación de ese tema, además con las dificultades de los protocolos
que los médicos de las emergencias tienen que tener a la hora de ingresar al domicilio de cualquier paciente. ¿Cómo ven ese corrimiento? ¿Es positivo? ¿Termina siendo negativo? ¿Estamos perdiendo definitivamente la idea de tener como un médico de cabecera que sea quien conoce mi historia clínica y me va derivando a lo que realmente necesito y no simplemente a ese médico que, bueno, no conoce nada de mi historia clínica? Bueno, esto es algo que, por ejemplo, ahora vamos a trabajar el 31 de julio próximo en un tercer congreso de médicos y pacientes que organizamos conjuntamente con el Colegio Médico del Uruguay, qué aprendizajes o qué lecciones nos ha dejado esta pandemia y qué es necesario transformar para mejorar la calidad de la atención, los temas de acceso, de tratamientos. Y uno de los desafíos del sistema es cómo llevar la salud lejos de los hospitales. Si lo llevamos a una analogía futbolística, es cómo hacemos para hacer presión alta, o sea, que el primer defensor sea Cavani Suárez. En materia de salud, eso es llevar al primer nivel de atención a aprovechar todos los recursos de que dispone el sistema para que el paciente pueda ser atendido en su comunidad sin necesidad. Hay muchas cosas que se podrían resolver en el terreno, en una localidad, sin necesidad de ir al hospital. Jugar más lejos el hospital es Muslera. Hay que jugar más lejos de Muslera, más cerca del arco contrario, hacer presión alta para fortalecer el primer nivel de atención, fortalecer también los temas de esa atención en salud mental, que ese es uno de los grandes desafíos. Es la otra pandemia que se está anunciando que va a dejar la misma OMS está diciendo que es lo que va a dejar después de todo esto, que la ola del tsunami se retire, los escombros van a ser en temas de salud mental también. Agustín, volviendo un poco a la génesis de la alianza de pacientes, ¿cómo pueden vincularse los usuarios de la salud, los pacientes, con la alianza? ¿Cómo pueden trasladar también esas dudas, esas consultas, esas problemáticas que tienen? ¿Es abierto a que las personas se acerquen? ¿O hay algún tipo de inconveniente? ¿Cómo es para también explicarle a los televidentes que seguramente se han encontrado con muchos problemas en medio de esta pandemia que nos agarró por sorpresa a casi todos? Ahí está. La Alianza de Pacientes Uruguay, a ver, una analogía, somos un fogón en movimiento. Pensé que íbamos con el fútbol de nuevo. No, el fútbol no, este es un fogón en movimiento y en movimiento como si fuera un pelotón de ciclistas. ¿A qué vamos con esto? Es una comunidad, la Alianza de Pacientes Uruguay reúne o nuclea a líderes de una treintena de organizaciones de pacientes, es decir, cada uno de los cuales son capitanes de sus propios equipos. Lo que nosotros hacemos si alguien nos llama es, por ejemplo, un paciente oncológico, un paciente que tiene dificultades, por ejemplo, con esclerosis múltiple, con lupus, con temas dermatológicos. Hay asociaciones, aproximadamente hay medio centenar de organizaciones de pacientes. ¿Ustedes los derivan con las organizaciones? Los derivamos con las organizaciones que los acompañan. Es un miembro más no Son un articulador, digamos. Un articulador. Ahí está. Y las organizaciones de pacientes son un miembro no formal de los equipos de salud. Es decir, uno puede ser un miembro del equipo de salud sin necesidad de estar adentro de un sanatorio o un hospital. Y cumplen una labor invisible muchas veces y tienen una potencialidad de contribuir a que el sistema funcione mejor. Dicho de otra manera, es la sociedad civil, estamos construyendo república en el ámbito de la salud. La asociación está desde el 2018. 2018. ¿Qué incidencia ha podido tener en las políticas de salud? Es decir, de alguna manera, para decirlo claramente, ¿le han prestado oído? ¿De alguna manera sienten que el trabajo realizado comienza a tener incidencia? Sí, en línea con esta transformación cultural del mundo, decimos 20, 30 años desde Internet en adelante, que la democratización de la información ha llevado que los que antes tenían acceso a un poco de información ahora lo tenemos todos. De la mano de eso, las autoridades, en este caso sanitarias, y de todos los estamentos del Estado van comprendiendo que hay que incorporar la perspectiva de su cliente. El cliente del ámbito sanitario es el paciente, o la persona en su conjunto. Entonces van comprendiendo que sí, que hay que generar espacios de articulación y de incorporar la perspectiva del paciente, que es un ciudadano adulto que tiene ideas y tiene propuestas para contribuir a la mejora del sistema. La pregunta no es si hay que hacerlo o no, la pregunta es cómo y cuándo y a qué ritmo. Claro, lo que pasa es que la relación es curiosísimo de lo que estamos hablando. Voy a tratar de explicarme porque es sencillo, pero al mismo tiempo es complejo. Estamos acostumbrados a que si yo pago por un servicio, el que paga es el que normalmente
tiene la exigencia. Sin embargo, una vez llegado, es decir, una vez necesitado el servicio, se revierten los roles y hay un sometimiento paciente-médico, paciente-institución, ¿verdad? O sea, allí hay como que se dan vuelta las situaciones y bueno, termino aceptando lo que mi prestador de salud me da, porque es lo que puede, porque tal cosa no la tiene o porque para acceder a una mejor atención tengo que pagar más, ¿no? Es decir, se da esa relación tan rara que yo creo que ahí genera también como una fractura en el paciente que llega un momento que se entrega, ¿no? Yo por lo menos siento esa sensación de que, y bueno, está, me hace acordar lo que dice mi queridísimo amigo Alberto Kessman, es lo que hay, valor. Sí, bueno, eso es lo que no tendríamos que quedarnos con es lo que hay valor, sino que ir a más. Y la misma naturaleza de lo que vive un paciente, cuando se siente mal o tiene temor a estar enfermo o a sufrir, se fragiliza emocionalmente. Entonces uno queda expuesto a eso de quiere que lo cuiden y que lo curen en el mejor de los casos. Claro. Y si no se puede, que lo consuelen. Claro. Entonces esa fragilización emocional que uno siente cuando es paciente, que todos somos pacientes potenciales. De modo que, bueno, que hay que transformar desde una paradigma paternalista hacia uno más deliberativo. Y los pacientes organizados tienen ideas y propuestas para contribuir a la mejora desde lo que sucede dentro de un consultorio, desde lo que sucede dentro de un prestador y desde lo que sucede a nivel de políticas sanitarias. Claro. Hay experiencias mejorables. Ahora, la perspectiva del paciente incorporada puede mejorar. Eso mismo quería consultarte. Desde que se formó la alianza, y sobre todo porque ya venía, por ejemplo, yo te consultaba previo a comenzar esta nota en vivo cuál era la diferencia con el movimiento de usuarios, si pueden llegar a trabajar en conjunto, pero me interesa saber que desde 2018 hasta ahora, ¿con qué tipo de ejemplos podemos demostrar la importancia que tiene esta unión a nivel de pacientes y sobre todo con las organizaciones? Digo, ¿en qué tipo de ejemplos? El paciente no tiene una respuesta adecuada en el sistema de salud, va a la alianza y ¿qué pasa? ¿Hay ese tipo de ejemplos? Lo que nosotros, el servicio, por decirlo así, que prestamos es a los líderes de las organizaciones de pacientes. Somos ese articulador. Si tuviéramos otra analogía, la Alianza de Pacientes tendría que ser como la bandera de la Unión Europea. Existe porque existe Francia, Alemania, Italia y el resto de los países que la integran. Si no están los líderes de las organizaciones de pacientes, no hay Alianza de Pacientes Uruguay. Creemos que accionar en conjunto es mucho mejor que hacerlo individualmente. Si lo llevamos al pelotón de ciclistas no es lo mismo si a una ciudad del interior un ciclista escapado y que llega solo que llegue todo un pelotón con las mismas ideas y los intereses comunes. Claro, pero digo, ¿tienen resultados para contrastar la importancia que tiene la alianza? A eso me quería ir. Sí, por supuesto, en el sentido de toda la incidencia política que venimos haciendo para transformar. Esto no se transforma de un día para otro, sino que hay que insistir, hay que persistir y también ir generando esos espacios para articular con los tomadores de decisión. Claro. Menéndez, voy directamente a algo que obviamente usted por su profesión conoce mucho, ¿no? Como psicólogo y como psicoterapeuta, y porque además ya nos lo dijo en una de las primeras respuestas de la entrevista, el problema de salud mental que se viene, es decir, la pospandemia ya se sabe va a ser afrontar situaciones a todo nivel, ¿no? Desde las no presencialidades a nivel de las clases, es decir, cuando digo a todo nivel, en todas las edades. Y sin embargo, el tema de salud mental en Uruguay es uno de los que está menos protegido, menos provisto. Es decir, generalmente cuando se da una situación de este tipo, la sociedad médica atiende una determinada cantidad de sesiones. Después se terminaron, son las que la sociedad médica me dio y nos quedamos sin tener el alta de repente de la situación. ¿Cómo ve esa situación de los pacientes que creo, no sé si hay números absolutamente claros porque esto es algo que va cambiando permanentemente, pero creo que en la pandemia hemos tenido un aumento porque hemos tenido aumentos de situaciones de violencia doméstica, hemos tenido aumentos del tema aislamiento, hemos tenido aumentos de situaciones de separaciones y de divorcios que muchos dicen tal vez sin pandemia se hubieran resuelto de otra manera.
O hubiéramos seguido pateando la pelota para adelante. O también hubiéramos seguido. Ahora nos quedamos sin alfombra, la alfombra se levantó y todo eso que habíamos barrido durante años y... Apareció de golpe. Y está ahí al aire. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Eso también es un desafío del sistema, ver cómo también incorporar la salud del cuello hacia arriba. Siempre estamos pensando, parece que la salud es del cuello hacia abajo. Sí, con la depresión como uno de los elementos preocupantes, especialmente el tema que tenemos en adolescencia, el tema suicidios. Es decir, si se va a agravar, es como para mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Por eso la importancia también de qué hace, no solo el Estado, sino el Estado como autoridad sanitaria, sino también todos los prestadores, e integrar también la salud también tiene que ver con lo social. Entonces, cómo trabajar en ese primer nivel de atención en la comunidad para fortalecer, en definitiva, fortalecer los lazos sociales, algo así en el sentido de red. Hay que fortalecer las redes para que la gente no se caiga caerse psíquicamente de la red. Ni que hablar de lo que implica el desempleo en las personas. Hay muchas variables en juego en esto, pero son desafíos que tiene el sistema de acá en más. Hay indicadores que apuntan hacia eso, por ejemplo, la creación de ese número en el que se instó a la gente que con diferentes tipos de problemas empezar a llamar, desnudó a su vez con una gran cantidad de profesionales que trabajan allí las 24 horas del día recibiendo, pero desnudó de alguna manera la problemática que aparentemente por ahora dicen muchos es solo la punta del iceberg. Exactamente, sí. Sí, eso es lo que... Ese es el tipo de trabajo que se debe realizar, digamos, en primera línea, aparte del trabajo en territorio, que lo comprendo, pero de repente ese tipo de soluciones nos permite una contención ya en esa primera línea, ¿no? Hay que tener diferentes dispositivos y de diferente alcance. Esto y más es lo que ojalá suceda de aquí en más. Esto llegó para quedarse. Porque estos eventos imprevistos, nadie tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar en 1 año, 2 años, 5 años. De modo que tendríamos que prepararnos, aprender de esto, qué lecciones nos va dejando y anticiparnos para que no nos agarre desprevenidos. Ahora, hoy hablamos de la articulación justamente. ¿Cómo están trabajando con el movimiento de usuarios? Con el movimiento de usuarios, la experiencia que tenemos de los líderes y referentes de las organizaciones de pacientes es de desconocimiento. Y es un espacio... ¿De desconocimiento por parte del movimiento de usuarios? O de ambos, o no sabemos qué es lo que realizan, o cuál es el impacto de la labor que realizan. De repente están haciendo una gran labor, pero la desconocemos, y es parte de una falencia nuestra quizás. Pero lo que nosotros vemos es que la labor de las organizaciones de pacientes lo vemos diariamente, acompañan, ayudan, orientan a un montón de pacientes y de familias. Cuando salen de la puerta del sanatorio del hospital, quedan librados a su suerte. Y la labor esta de gente trabajando en el terreno es un decir, en el teléfono, a través de internet, acompañando a pacientes y familias es incansable y permanente. Pero podría haber una articulación mayor, sobre todo por eso que señalaba, ¿no? El desconocimiento a veces de cuál es la labor concreta, tal vez de ellos hacia ustedes, para poder caminar por lo menos por el mismo sendero, ¿no? Sí, posiblemente sea un espacio quizás para participar en esos lugares ya previstos por la normativa o construir otros espacios de articulación. Creemos sí que las organizaciones de pacientes nacen de una preocupación de preocupaciones personales habitualmente. De personas que sufrieron algo, algún familiar o personal y decidieron ayudar a otros. Una especie de sanarse ayudando a otros. Exactamente. No nacen desde el papel, sino que nacen desde la necesidad y tienen un impacto increíble en la vida de mucha gente. Hablaba de una actividad para el próximo 31 de julio. Me gustaría que fuera un poco más amplio en contar la importancia que tienen y las conclusiones o lo bueno de las experiencias que se generan, porque hablaba de la interacción entre los profesionales de la medicina con la asociación. Allí, ¿qué es lo que se va a realizar propiamente dicho el 31 de julio? 31 de julio va a ser por Zoom, obviamente, de 9 a 13 horas. El tercer Congreso de Médicos y Pacientes que coorganizamos con el Colegio Médico del Uruguay, con 2 mesas de diálogo de 1 hora y media, debates, reflexiones, propuestas.
de modo de seguir trabajando, no solo con el Colegio Médico, sino van a participar referentes de sociedades científicas, de prestadores, con el propósito principal de que la transformación del sistema va de la mano de la activación y participación de los pacientes y usuarios en los ámbitos de toma de decisiones. Es decir, las organizaciones de pacientes es un adulto, no es un niño, sino que es un adulto que está capacitado porque vive, es el que tiene la experiencia para mejorar la gestión en los diferentes niveles del sistema. Insisto, desde lo que sucede dentro de un consultorio, desde lo que sucede dentro de un prestador y desde lo que sucede en la definición de políticas sanitarias. Queremos participar de la toma de decisiones, entrar al baile para también participar de cómo se resuelven las cosas. Claro. Ese es nuestro objetivo. Una vez que termina, digamos, el Congreso, ¿hay una evaluación, una declaración? Estoy hablando de la información que le puede llegar al ciudadano común. ¿Hay algo en donde puede acceder, alguna página donde pueda saber, bueno, conclusiones a las que se arribaron, trabajos que se presentaron, exposiciones que hubo? Todo eso queda obviamente en los canales de YouTube de ambas instituciones, va a ser transmitido en vivo también por las redes sociales y después sí emitiremos un documento con las conclusiones y demás. Ojalá que puedan también participar o acompañarnos y bueno, después poder contarles de qué se trató. Y es un eslabón más de otras actividades que venimos desarrollando con el Colegio Médico y también con otras instituciones y sociedades científicas. Para ir finalizando, Agustín, en todo momento usted ha hablado claramente de que si teníamos problemas, evidentemente a nivel del sistema de salud, una situación como la que está viviendo el mundo entero, bueno, dejan completamente a descubierto a veces la gravedad tal vez ni siquiera evaluada que tenían esos problemas. De todas maneras, uno ha escuchado, y no me estoy refiriendo específicamente a lo que puedan decir las autoridades políticas del país, que obviamente tienen sus intereses creados en decir que ha sido un buen manejo de la pandemia, sino que estoy hablando que a nivel internacional el sistema de salud uruguayo es uno de los elementos que se ha puesto como ejemplo de por qué se ha llegado a obtener algún buen resultado en el manejo de la pandemia. Por ejemplo, léase el tema del plan de vacunación y lo que con Uruguay está sucediendo. En su momento hasta dicho por la propia oposición, lo que significó el sistema integrado de salud para la manera de afrontar la pandemia. Para no quedarme solo con lo que dijo la oposición y para que todos queden contentos con lo que dijo el gobierno, el aumento en su momento de las plazas en camas de CTI o en cuidados para tener respiradores, etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir, pero lo hice simplemente para que no crean que voy hacia una vereda o hacia la otra. ¿Lo ve desde la asociación como un plus que ha tenido Uruguay para poder manejarse de mejor manera que otros países en la pandemia? Ni una vereda ni otra, lo importante es el paciente. Tenemos, y miremos la mitad del vaso lleno, tenemos un buen sistema de salud, mejorable, por supuesto. Hacia ahí vamos nosotros, a mejorar y a contribuir a la mejora del sistema y a su transformación para servir más y mejor al paciente y a la familia. Bueno, que así sea y muchísimas gracias por esta visita. Un placer realmente haberlo tenido en la mañana de Arriba Gente. Muy agradecido por la invitación. Hemos estado dialogando con el psicólogo y psicoterapeuta Agustín Menéndez, que es presidente de la Alianza de Pacientes Uruguay.